Este caso describe la trágica historia de Angela Pritchard, quien vivió bajo el yugo de un abuso constante y de un miedo insoportable a manos de su esposo, Chris Pritchard. El 8 de octubre de 2022, en la pequeña localidad de Bellevue, Iowa, Angela fue asesinada brutalmente por su esposo después de meses de creciente violencia y hostigamiento. Su historia comenzó mucho antes del fatídico día, cuando Angela intentaba salir de una relación destructiva y encontrar la paz, solo para verse atrapada por las amenazas y agresiones de su esposo. Como siempre, si aprecia nuestra narración de crímenes reales, dale me gusta y suscríbete. Juntos, descubrimos historias convincentes de crímenes y misterio. Angela, una mujer amable y devota, llevaba años trabajando en un centro de adopción de perros. En su tiempo libre, disfrutaba de las manualidades y de pasar tiempo con sus 2 hijos y 6 nietos, quienes eran el centro de su vida. Siempre había sido una mujer dedicada a su familia y a su comunidad. Sin embargo, su relación con Chris, un hombre que había sido su esposo desde marzo de 2019, se fue deteriorando después de que él perdiera su empleo y fuera acusado de robo. Un incidente que marcó un giro en su vida. Chris comenzó a sumirse en el abuso de alcohol y drogas, especialmente metanfetamina, lo que intensificó su comportamiento errático y violento. La violencia en su hogar no tardó en escalar, y en abril de 2022, Chris golpeó a Angela. La policía fue llamada, y Angela logró que se emitiera una orden de restricción temporal contra él. Chris fue arrestado por asalto doméstico, pero a pesar de la orden de no contacto, Angela se encontraba atrapada en un ciclo de abuso. Chris prometió cambiar, pero sus acciones demostraron lo contrario. Cuando Angela descubrió dispositivos de rastreo en su automóvil y cámaras ocultas en su casa, su miedo creció considerablemente. En ese momento, la hermana de Angela, Wendy, aconsejó a su hermana que se divorciara, pero Angela seguía aferrándose a la esperanza de que su esposo cambiaría. Pese a las amenazas y a las pruebas de abuso psicológico y físico, Angela retiró la orden de restricción temporal y volvió a vivir con Chris, confiando en sus promesas de mejora. Sin embargo, la situación se deterioró aún más en los meses siguientes. La noche del 7 de octubre de 2022, Chris comenzó a planear su ataque. Ese día, la orden de restricción de Angela se había vuelto permanente, lo que parecía haber sido el punto de quiebre para él. Según los fiscales, Chris pasó la noche del 7 de octubre planeando su crimen. El 8 de octubre, temprano en la mañana, robó un camión blanco de un amigo para evitar ser rastreado por su propio vehículo. Después, se dirigió al centro de adopción de perros donde Angela trabajaba. A las 7:34 de la mañana, Angela llegó al centro de adopción, como lo hacía todos los días. Solo unos minutos después, a las 7:39 de la mañana, los investigadores escucharon un disparo en una grabación de video tomada por una cámara de seguridad. Angela cayó al suelo, muerta por un disparo en el pecho. Chris Pritchard, el principal sospechoso, fue visto dejando el área del centro de adopción alrededor de las 7:41 de la mañana, lo que confirmó su presencia en la escena del crimen. Tras el asesinato, Chris huyó al bosque cercano, donde los agentes de la ley iniciaron una extensa búsqueda. Con el uso de perros rastreadores, aviones y drones, la policía buscó a Chris en los vastos terrenos de la zona. Durante este tiempo, la familia de Angela temía por su seguridad y la de ellos mismos, sabiendo que Chris estaba armado y peligroso. En cuanto a la familia de Angela, su hermana Wendy no tuvo dudas de que Chris había sido el responsable del asesinato. Durante semanas, Angela había documentado el abuso al que había sido sometida, utilizando notas adhesivas de colores brillantes como una especie de diario de su sufrimiento. Entre los mensajes que dejó Angela, se podía leer su miedo constante y su sensación de que no podría escapar de las garras de su esposo.
Pese a las alertas y llamados a la policía, la familia de Angela fue ignorada durante meses, lo que provocó una creciente frustración. Cuando Chris violó repetidamente la orden de restricción y continuó acosando a Angela, la policía de Bellevue no tomó medidas adecuadas para detenerlo. Una vez, cuando Angela regresó a la casa que había compartido con Chris para recoger algunas pertenencias, se encontró con un escenario escalofriante: la casa estaba destruida, con pintura y tinta esparcidas por el suelo y muebles rotos, y los armarios llenos de armas. Aunque la policía fue llamada y estaba al tanto de la situación, no se tomaron medidas. En lugar de arrestar a Chris, la policía simplemente le habló, lo que dejó a Angela vulnerable. Este fue un fallo crítico que, según la familia de Angela, contribuyó directamente a su muerte. Chris Pritchard, después de huir, finalmente fue capturado en casa de unos amigos, donde fue arrestado el 9 de octubre de 2022. Durante su interrogatorio, Chris admitió haber disparado a Angela, pero alegó que fue un accidente. Sin embargo, las pruebas forenses, como la trayectoria del disparo y las grabaciones de audio, demostraron que el tiroteo no fue accidental. Los expertos médicos confirmaron que Angela había muerto por un disparo en el centro del pecho, lo que indicaba que el disparo había sido deliberado. El juicio de Chris Pritchard comenzó en febrero de 2024, y los fiscales presentaron un caso sólido contra él, argumentando que el asesinato fue premeditado. Según la evidencia, Chris había tomado medidas para cubrir su huida, como pedir prestado un camión y dejarlo en un granero cercano para establecer una coartada. A pesar de los intentos de la defensa de alegar que el tiroteo fue accidental, la evidencia fue contundente. El jurado encontró a Chris culpable de asesinato en primer grado y robo, y en marzo de 2024, fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Si te ha gustado esta impresionante historia de crímenes reales, apóyanos dándole me gusta y suscribiéndote. Juntos, descubrimos historias convincentes de crímenes y misterios, así no te perderás nuestro próximo video.